Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero estén bien. En esta mañana me gustaría poder compartir con ustedes esta hermosa parte de la palabra de Dios que está aquí en Mateo 3, que es la predicación de Juan el Bautista. Veremos hasta qué versículo podemos llegar. ¿Qué les parece? ¿Ok? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es interesante porque eh, hace poco yo hablaba acerca de ese encuentro que tuvo um, María con Elizabeth, ¿no? Cuando ellos se encuentran y el bebé que estaba en el vientre de María, de Elizabeth, ella salta de alegría, salta de emoción. Entonces luego vemos que Elizabeth es tomada por el Espíritu Santo. Luego vemos como hay un canto, luego viene acerca de Zacarías, que el Zacarías queda mudo anteriormente, pero luego es tomado por el Espíritu Santo también, comienza a dar gloria y proclamar el nombre de Dios en ese momento. Pero aquí vemos ya a un Juan el Bautista ya realizado el propósito de Dios en su vida. Y dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Vino predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Um, una de las cosas que podemos decir es que Juan era particularmente diferente a los demás. Juan tenía esa cualidad de siempre estaba apartado, siempre tenía sus vestimentas rudimentarios, comía cosas silvestres que crecían en el desierto, en los lugares donde él habitaba. Pero mientras él estaba ahí, él tenía seguidores, tenía gente que venía de todas partes y pasaban por el desierto de Judea. Y entonces él comenzaba a predicar diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué se refería Juan a eso, no? Juan predicaba acerca del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la gente se había apartado de Dios. La gente, los judíos, se habían olvidado de Dios, habían dejado de hacer lo que era santo. Ahora era, de alguna otra manera, era común. Lo que era preciado ahora ya no era preciado, era algo común. Sino ellos estaban, Juan Bautista estaba preparando el camino al Mesías. Dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús el Salvador, el Mesías, ya estaba dentro, estaba caminando entre ellos y estaba ahí. Y dice el verso 3: pues este es aquel de que habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido con pelas de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Miel silvestre. Ah, ¿Qué más? Y salía a él Jerusalén y a toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Juan el Bautista muchas veces él estaba anunciando la llegada del reino de Dios y nadie entendía, porque él se refería a que Jesús iba a traer la nueva presencia del reino de Dios en esta área. Y Dios estaba tratando de preparar el corazón de los judíos para poder recibir al Mesías. Pero vemos ahí cuando a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Vemos cómo es reconocido Jesús como el verbo, ¿no? Y vemos aquí
En Juan vemos aquí como en Juan 1, como dice en Juan 1. Estamos aquí y dice aquí, dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Las personas no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Las personas no tenían ni idea que Emmanuel, Dios con nosotros, estaba en medio de ellos habitando. A lo suyo vino, a los suyos no lo recibieron. El día de hoy muchos de nosotros predicamos acerca del reino de Dios y que Jesús los ama y que vino a la tierra a morir por sus pecados, pero muchos de ellos o muchos de ustedes escuchan el mensaje pero no lo aceptan. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es por los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni la voluntad de varón, sino de Dios. Vemos como en la actualidad vemos que muchos, así como muchos, aceptan el mensaje, pero hay muchos que lo niegan. Hay muchos que lo rechazan. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También dice, también dice aquí en el 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mi llamado para ti en este día es que creas en el Señor Jesucristo, que rindas tu vida a Él en medio de estas circunstancias. Yo no sé cuáles circunstancias estás viviendo, pero yo te invito a que rindas tu vida a Jesús, que creas en Él, que respondas a su llamado y digas, yo creo en Él y quiero que Él sea el rey de mi corazón, quiero que Él sea el rey de mi corazón. Él ha venido aquí no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En el nombre de Jesús. Y esto es lo que vemos aquí en Mateo 3. ¿Cómo se llama? Juan es predicando acerca de que el reino de los cielos se acercando. Nos vemos ahí. Juan estaba preparando el camino del Señor. Dice, enderezad sus sendas, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Esto era una antesala de lo que se venía. Pero tú y yo estamos viviendo en medio de ese reino que ya ha sido establecido. El reino de Dios que vino, estuvo vivo, vivió una vida sin pecado, caminó entre nosotros, hizo maravillas, amó, nos ama y tuvo misericordia de muchos y estuvo ahí. Y al final fue entregado como oveja en el matadero, en la cruz del Calvario. El día de hoy yo te invito a que tú aceptes el mensaje de Cristo, que puedas entregar tu vida a Él, entregar tu tiempo, tu servicio, entregar tu mente, tu corazón y tus fuerzas, toda tu alma. Dice la palabra de Dios, ama a Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. Si haces eso, pues estarás cumpliendo la ley de Dios. Y busca más al Señor en esta hermosa mañana. Espero que estén bien, espero verlos muy pronto. Dios les bendiga.